Grupo Noya de Automoción patrocina este programa. Saudos de novo, estamos xa de volta en tempo de entrevista. Lembrarán vostedes que hai uns días falábamosles no noso tempo de novas da presentación duns libros que recollen o traballo que se ven facendo no barrio de Fontiñas para loitar contra o absentismo escolar. Pois ben, ca desculpa da publicación destes volumes, queremos coñecer un pouco máis dese labor. Facémolo da man de Lola Sanz, que é orientadora no Instituto Antón Fraguas. Lola, boa noite, benvida. Hola. Moitas gracias. Temos, bueno, pois, o que dicía, estes libros que recollen o traballo que se ven facendo no barrio das Fontiñas para loitar contra o absentismo escolar. Eu quería ir ás orixes, non? Cando empezou este traballo e por que se puxo en marcha este programa? Bueno, este proyecto, como comenta un compañero, es quizá fruto de una confluencia cósmica, porque coincidimos allá por el curso 98-99, un grupo de técnicos, de personas pertenecientes a distintas entidades del barrio de Fontiñas, con una primera intención de ponernos en contacto, de ver qué necesidades había en el barrio y qué recursos teníamos a nuestro alcance para tratar de resolver, ¿no?, los problemas y las necesidades que surgían. Muy pronto empieza a debutar como un problema importante relacionado con la desprotección de los menores, el tema de las faltas de asistencia, el tema de la desescolarización y del absentismo. Y muy pronto es uno de nuestros caballos de batalla, podríamos decir, ¿no? En esos momentos, inicialmente estamos los centros educativos, está Cáritas Parroquial, por supuesto los servicios sociales, y un poco en cascada van acudiendo otras entidades que se van incorporando, ¿no? Quedáis convén recordar que se entende por absentismo escolar, cando podemos ver que hai un problema, que non é unha falta, bueno, pois, iso, casual de determinados días, senón que hai realmente un problema. Bueno, las alarmas suelen saltar enseguida. Entendemos por absentismo escolar, aunque bueno, está legislado muy recientemente, la falta injustificada de un menor al centro escolar de manera continuada. En nuestro caso pusimos el tope en el 20% del horario, ¿no? Antes ya se inician las medidas pertinentes, con el 20% ya consideramos que es una situación grave y que hay que poner en marcha otros dispositivos, como puede ser incluso llegar a la Fiscalía o llegar a menores. En el caso del absentismo, no necesariamente tienen que ser los días seguidos, porque a veces es un absentismo intermitente, de menores que faltan pues determinados días de la semana. Siempre hablamos de la etapa obligatoria de estar escolarizados, es decir, de los 6 a los 16. Hay absentismo también a partir de la posobligatoria, pero no computa efectos realmente pues de desprotección o a efectos de responsabilidades legales. Evidentemente tiene sus consecuencias para el futuro, ¿no?, de los alumnos. Dicía vostede que está legislado desde hai pouco tempo. Sí, el marco regulador, bueno, inherente estaba ya en los derechos y deberes de los alumnos, en el Real Decreto del 95, pero no había una normativa autonómica, de rango autonómico, para que en todos los centros de todas las ciudades y de todas las provincias de Galicia se cortara, digamos, por el mismo rasero y se tuvieran en cuenta los mismos porcentajes. Había un protocolo de actuación en cada provincia, una forma de proceder en cada provincia, y durante años incluso los responsables de estas reuniones de barrio de Fontiñas solicitamos entrevistas con responsables políticos del ámbito social y del ámbito educativo para que se legislara en materia de absentismo. La normativa reciente es un decreto de atención a la diversidad de diciembre del 2011, que ya estipula unos porcentajes y establece pues una serie de consideraciones. Previamente, la ley de familia y la ley de convivencia, ambas también abordaban este tema. Pero vostedes empezaron a traballar moito antes dese ano 2011, sí. Supoño que sería pues, máis complicado, non? Sí, nosotros seguíamos el protocolo para la provincia de La Coruña,
que establece unos pasos que seguir. Ante un caso de asentismo, el centro tiene que notificar a los servicios sociales, estos intervienen y después, si persiste la situación, se traslada el problema a menores o incluso en paralelo a la Fiscalía, y se puede llegar judicialmente, ¿no?, a llevar el tema, como de hecho aconteció en un caso que se recoge también en este material. Con condeas, non? Para os pais que permitían esa situación, digamos. Exactamente. Cales son as causas do absentismo? Pues son muy variadas. Encontramos en las edades más tempranas de los compañeros de los colegios de primaria, lo que encontramos es una falta de responsabilidad por parte de las familias. Por comodidad o a veces por motivos culturales, los menores faltan al centro. Al llegar a la secundaria se pueden mezclar ambas cosas. Si un menor tiene falta de hábito de acudir al centro educativo, es muy difícil que a medida que la enseñanza se complica se pueda reconducir de una manera satisfactoria, digamos. Por eso nuestro seguimiento incluso empieza en infantil, aunque las etapas obligatorias son 6-16, se hace un seguimiento ya del asentismo en infantil, porque se está poniendo pues la semilla de lo que va a salir después, ¿no? E das consecuencias, as que Y de vostede las facía consecuencias. referencia, ¿no? Después, claro, en secundaria sí que nos encontramos con otro tipo de asentismo que a veces tiene que ver pues con razones personales o sociales, un entorno de chavales que tienen otros atractivos pues fuera del centro educativo, a veces con gente de más de 16 años. Pero en muchos casos hay una falta de responsabilidad, una dejación de responsabilidad por parte de la familia, ¿no? A veces unido a otros factores de riesgo, junto con el asentismo, en otras situaciones de desprotección. Por iso, bueno, pues un dos eixos do seu traballo era a familia, precisamente, Sí, non? sí. Supoño que será complicado actuar no ámbito familiar porque ás veces os pais tenden a pensar, bueno, Sí. é o meu problema, controlo eu, non? Sí, una de las tareas en las que es más importante el trabajo en red y la coordinación es el sentirse apoyados por los servicios sociales y por otras entidades del barrio, porque a veces donde el centro educativo como tal, con sus estructuras, no es capaz de llegar, sí son capaces de llegar con otros recursos, con otras estrategias, pues los compañeros de los servicios sociales o de algunas otras entidades que colaboran con nosotros, bien sea el Centro de Familias Monoparentales Aveiro, que pertenece a Cáritas, o la Fundación Secretariado Gitano o Cruz Roja, que nos echan una mano. Uno de los objetivos primordiales ha sido siempre intentar que las familias se acercaran a los centros en una situación de normalidad y no para recibir, entre comillas, pues un rapapolvos, pues porque su hijo está faltando a clase, etcétera, etcétera, que también es necesario hacerlo, pero que se establezca un vínculo. Yo siempre hablo de desarrollar en los chavales y en sus familias un sentido de pertenencia al centro, y para que eso suceda se tienen que sentir parte de ese centro, bien porque ven sus costumbres o su cultura recogida en algún momento en alguna actividad del currículum o en alguna actividad del centro, bien porque son recibidos de una manera acogedora. Siempre con el tema de asentismo, yo digo que tiene que ser a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, ayudar a las familias que se sientan atendidas, que se sientan escuchadas, pero nunca dejarles de recordar que tienen unas obligaciones, que tienen que cumplir con la ley, y la ley ahí es muy clara, es un derecho del menor y comporta un deber, evidentemente. Obviamente o barrio das Fontiñas ten a particularidade, non, de ter, bueno, pues unha poboación xitana bastante importante, iso notarase, supoño, non? Sí, inicialmente cuando nace el barrio de Fontiñas, nace con una serie de viviendas de protección y de viviendas sociales, y hay una nutrida presencia de comunidad gitana, ¿no? No sé ahora los datos de memoria, pero sí podemos decir que es uno de los rasgos de identidad de Fontiñas y por lo tanto de los centros educativos que ahí estamos. En estos momentos la población gitana está más repartida por la ciudad, en otras zonas, en otros barrios, y ya desde unos años lo que notamos es mucha presencia de alumnado, bueno, y de familias procedentes del extranjero.
Sí que ha habido unos años en los que podemos hablar de un perfil de alumnado absentista que se focalizaba especialmente en las niñas adolescentes a las que en muchas ocasiones, por razones culturales, no se las dejaba asistir al centro o terminar hasta los 16 años en el centro. En estos momentos, con algún altibajo, no hay desescolarización, eso desde luego, pero con algún altibajo sí podemos hablar de que está normalizada su escolarización con algunos casos de, bueno, pues de picos y valles, ¿no?, de absentismo. Yo diría que con el tema de las alumnas que pertenecen a la comunidad gitana, el paso siguiente que tenemos que dar ahora es el de que, una vez conseguido que estén hasta los 16, que continúen, que saquen el graduado escolar, que continúen estudiando. Tenemos 2 en estos momentos con posibilidades de hacer estudios de formación profesional inicial de moda, pero a ver, es el siguiente paso. É o seguinte paso que non é doado, non é fácil. Falaba usted dese sentimento de pertenza ao centro. Con estes alumnos que a poboación xitana é máis complicado conseguilo, digo, pois iso, haberá que facer un maior esforzo pois, en incluir nas actividades do centro cousas cas que eles se sintan identificados. Hay un momento que yo lo puedo considerar casi un punto de inflexión, siempre del brazo, ¿no?, de la Fundación Secretariado Gitano. Dedicamos muchos esfuerzos a trabajar en los muros del instituto, unos graffiti contra el SIDA, dentro de un programa de prevención en colaboración con la UMAD y con la Fundación Secretariado Gitano, un año que teníamos mucha población gitana en primero de la ESO. Y bueno, fue un éxito, sirvió realmente para favorecer su incorporación y su integración, y a partir de ahí organizamos también una exposición sobre cultura gitana. Los chavales gitanos eran los guías en la actividad, ante sus compañeros eran los protagonistas. Hicimos muchos talleres también de flamenco, de percusión, de cajón en los recreos. Varios profesores hicimos cursos de formación también a cargo de la Fundación, porque vimos que era algo que había que trabajar. En estos momentos la cultura gitana se trabaja como cualquiera de las otras culturas, que son bastantes. Tenemos presencia de alumnado de Marruecos, de China, en algunos casos con dificultades de comunicación, de lenguaje vehicular, pues importantes, ¿no? O sea, la diversidad es uno de los rasgos de Fontiñes, es uno de los rasgos del instituto, y es pues una de las cosas más ricas para trabajar, ¿no? Un rasgo de Fontiñas, pero cada vez tamén máis da cidade en xeral, non? Sí. Entón, supoño que este traballo pode servir de guía para o que se poida facer noutros barrios, noutros centros, non? Entiendo que puede ser un modelo, y como todo modelo necesita siempre ser adaptado y contextualizado a cada realidad, ¿no? Y cada barrio tiene sus rasgos y sus señas de identidad. Fontiñas reúne en una superficie muy delimitada recursos educativos, recursos sociales, comerciales. Tenemos la iglesia, tenemos la Cruz Roja, tenemos los juzgados, o sea, tenemos un montón de entidades y tiene unas características. Y sobre esas características, una vez hecho el análisis de necesidades, se hacen las intervenciones. Evidentemente, todo lo que sea trabajar en equipo y trabajar en red es un modelo extrapolable a otros barrios, a otros lugares. Pero yo siempre advierto eso, que necesitamos pues adaptar y contextualizar en función de lo que cada realidad arroja, ¿no? Pero non falamos dos resultados do traballo, falamos do que cal era a situación de partida. Os resultados, obviamente, foron satisfactorios, non? Están a ser. A ver, los números en sí mismos no son alarmantes, porque nunca hemos tenido cifras muy altas. Lo que pasa es que un solo caso que haya es un caso que hay que trabajar, y sí que bajó mucho el absentismo escolar, gracias a este trabajo pues coordinado. De momento, bueno, no tengo aquí las cifras del año pasado, el trabajo se cierra en el 2010 y son los datos que aparecen en la evaluación del proyecto. Pero sí, podemos hablar de que sí que se consiguieron mejorar esas cifras. O traballo segue, ademais. Sí, claro. Segue, e agora, como dicía vostede, con ese outro obxectivo, non? De dar un paso máis, bueno, pues, un pouco máis adiante. En estos momentos hay que frenar el fracaso escolar y lo que se llama, bueno, pues las situaciones de abandono prematuro del sistema escolar. Aunque tengan los 16 años, salen sin titular y sin grandes expectativas de futuro. Y eso es
lo siguiente. Bueno, pois dende aquí desexámoslles moita sorte nesa segunda fase do Muchas traballo. gracias. Bueno, pois verémonos cando haxa resultados que comentar. Muy bien, Podemos muchas gracias. manter outra conversa. Moitísimas grazas. Gracias a vosotros. Pois ata aquí chegou hoxe o noso tempo. Lembren que poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego e tamén da de Galicia Hoxe e a través do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá con máis información a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí. Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.